la paciencia de Dios, que realmente todo está relacionado, toda la paciencia está relacionado, por supuesto, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con lo que Él no ha terminado de trabajar con nuestra vida. Todo está relacionado con respecto a su segunda venida. Todo está relacionado con esa ira la está deteniendo, no sé si me entiendan. Su ira está detenida en parte, por supuesto, porque todavía Él está esperando. ¿Cuántos están viniendo al conocimiento del Evangelio? ¿Cuántos están siendo salvos? ¿Cuántos están queriendo venir a Cristo realmente? Bueno, dependiendo, por supuesto, de la forma en la que nosotros llevamos el Evangelio, ¿no? Entonces él está deteniendo prácticamente su ira y está siendo paciente con todos nosotros. Y no solamente con nosotros, fíjense, lo más hermoso es que Él está siendo paciente con toda la humanidad. Tanta maldad que hay en el mundo, tanto pecado que hay en el mundo, tanta inmoralidad que hay en el mundo, es increíble, ¿eh? Es increíble su paciencia. De veras, al ver y estudiar este atributo de Dios, me sorprendo, me maravillo de su maravillosa paciencia que tiene con nosotros, con el ser humano. Mira, ¿desde cuándo nos hubiera destruido? ¿Desde cuándo Él hubiera llevado a cabo simple y sencillamente su juicio en este mundo? Pero prácticamente está detenida la paciencia, porque aquí hay hijos de Dios. No me refiero aquí en la iglesia, por supuesto, aquí y en todas partes, en esta tierra, en este mundo están los hijos de Dios. Vivimos aquí y está detenida prácticamente la paciencia, o sea, la ira de Dios. Y bueno, voy a darles un par de versículos. Si quieren, vayan por favor a Romanos 15. Romanos 15, capítulo 15, versículo 5. Mira lo que dice el Señor aquí. ¿Están conmigo? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hasta ahí. Miren, todo el contexto de lo que está hablando aquí es en cuanto a las debilidades, en cuanto a nuestras flaquezas, en cuanto a cuánto debe resistir en cuanto a nuestra purificación y nuestra santificación. En otras palabras, lo que estoy diciendo es de que toda esa parte, Él está resistiendo, prácticamente está resistiendo, está esperando pacientemente tu crecimiento, tu entendimiento de las Escrituras, tu santificación. Está esperando pacientemente tu fortaleza, tus flaquezas. Y obvio, pues Él no hace nada, no responde como debería responder. ¿Por qué? Porque nosotros todavía pecamos. Todavía estamos con estas debilidades constantemente en nuestra vida. Nos están arrastrando todavía cierto tipo de pecados que no nos dejan, ¿no? Todavía tenemos tanta debilidad en nuestra vida, tanta flaqueza, y Él es paciente con los que ama. Él es sumamente paciente con los que ama. Entonces, ese es un versículo muy importante que debemos considerar. Todavía no estamos entrando de lleno al estudio, pero solamente les estoy dando algunos pasajes relacionados con la paciencia. Y también podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 2 de Pedro 3:15. Este está más fuerte porque está relacionado con su segunda venida. 3:15. Vean ustedes, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro está considerando todo lo relacionado a los escritos de Pablo, que son considerados también como parte de la Escritura.
Entonces, pero vean cómo Pedro expresa, tener entendido que la paciencia del Señor, todo este pasaje está relacionado con la segunda venida de Cristo, que resiste el pecado, todavía está resistiendo el pecado del mundo hasta el día señalado para su regreso. Mira, sinceramente, el mundo es merecedor de su ira, merecedor del juicio de Dios. Y como les vuelvo a repetir, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, es el que está deteniendo en cierto sentido su ira. Entonces, pero llegará un momento en que se desate de una manera terrible y entonces ya no haya salvación para nadie, ¿no? Y estoy refiriéndome cuando exactamente, escuchen esto, cuando la ira de Dios se va a manifestar, básicamente cuando viene el Señor Jesucristo por su iglesia, la saca de este mundo, prácticamente es el rapto de la iglesia, tiene que sacar a su iglesia para que se derrame la ira de Dios. Y entonces se manifieste el hijo de perdición, que ustedes saben que es el anticristo. El anticristo gobernará 7 años, no es una clase de escatología, pero a mí me encanta. Gobernará 7 años el anticristo, pero ya la iglesia no está presente en esta tierra. Ahí es cuando va a derramar toda su ira, toda su potencialidad, y ahí todo lo que dice en Apocalipsis acerca de las 7 copas, las trompetas, todos son señales de juicio en este mundo. Y más, escucha esto, con mayor razón para su pueblo, que es, su pueblo del pacto abrámico, o mejor dicho, del antiguo pacto, que son los judíos. Va a estar más duro para ellos. Bueno, para todos, por supuesto, ¿no? Pero es una señal muy fuerte para ellos, y es ahí donde van a salir los 144,000 que no son los testigos de Jehová. Digo, que quede claro, si todavía estás pensando en eso, no son los testigos de Jehová, ¿verdad? Son los 12,000 personas de cada tribu. ¿De cada tribu cuáles? ¿Cuál tribu? Los hijos de... Las 12 tribus de Israel. Correcto. Entonces hasta ahí va a derramarse su ira y va a seguir los 7 años, y todavía, incluso cerca del milenio, todavía ahí habrá guerras terribles contra aquellos que se quieren enfrentar. Imagínate, se van a juntar todavía muchas naciones para pelear contra el Señor, y Él con el aliento de su boca va a destruirlos. Pero ellos van a hacer la lucha, ¿no? Comandados obviamente por Satanás, pero ¿qué van a poder hacer? Para nada. Entonces la paciencia del Señor ahí está detenida, o sea, prácticamente estamos en el stand-by ahorita. ¿Cuándo va a tardar esto? ¿Cuándo va a tardar esto? Hasta que el Señor tenga un día determinado en que se va a desatar la ira de Dios. Mientras tanto, la salvación y la gracia de Dios está siendo objeto de la paciencia de Dios. Entonces vean, por eso el versículo que tienen ustedes ahí en su estudio, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. ¿Lo estás viendo? Lento para la ira. Obviamente entendemos que Dios en su gracia también, pudiéramos decir que es también en su gracia, está disciplinando a su pueblo cuando estos pecan. Pero no es un tipo de castigo, tipo juicio, sino simplemente es una disciplina. Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, Hebreos 12. Que quede eso bien claro. Entonces, si llega una disciplina o si estás pasando por un momento específico, hay 2 cosas importantes. O es una prueba que tiene un objetivo, o es una disciplina que por ende también tiene un objetivo, ¿no? Pero Dios está siendo muy lento para la ira. Y lo que dice aquí el hermano Pink, dice, se ha escrito mucho
mucho menos sobre esta que sobre las demás excelencias del carácter divino. O sea, refiriéndose a la paciencia de Dios, que se ha escrito mucho menos sobre este atributo que sobre las demás excelencias del carácter divino. No pocos de los que se han extendido sobre sus atributos han dejado de comentar la paciencia de Dios. No es fácil hallar la razón. Por supuesto que yo le estoy dando los elementos que encuentro en la palabra de Dios. Porque pues, la longanimidad de Dios es tan grande como les digo. Ustedes ven, basta ver un poquito a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, enfrente y por todos lados, cómo está invadiendo a la gente de pecado en todos los sentidos, bombardeándolos en todos los aspectos, en todos los niveles de comunicación, sobre todo en el internet. Es algo terrible. Y vean, aquí lo único que está permitiendo el Señor es que un día Él vendrá por los suyos, y por supuesto aquí se van a definir quiénes son los que son de Él. Entonces, todo este pecado y toda esta maldad que se está multiplicando cada día más es precisamente para definir los que han de ser suyos, ¿no? Finalmente, ¿ves? Por supuesto que si entendemos la elección del Señor, pues también la predestinación, pues Él sabe quiénes en un momento determinado vendrán al conocimiento del Evangelio. Por supuesto, ya los escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios 1, pero de todas maneras, Él está permitiendo todo este pecado para que se definan quiénes han de ser salvos y quiénes no. Entonces, vean ustedes, la longanimidad de Dios es una de las perfecciones divinas, tanto como pueden serlo su sabiduría, poder o su santidad, y es por nuestra parte tan digna, o sea, hablando de la paciencia, tan digna de admiración y reverencia como todas las demás. O sea, va de la mano. Incluso yo les comenté antes de entrar a este estudio, todas las referencias de atributos de Dios que tiene el hermano Pink están interrelacionadas, son una red así, para que nos demos cuenta cómo Dios actúa, cómo Dios observa, habla y se manifiesta, ¿no? Y luego dice el hermano Pink: es verdad que este término no se encuentra en la concordancia tan frecuentemente como los otros, pero la gloria de esta gracia brilla en casi cada una de las páginas de las Escrituras. Brilla. Cuánto bien nos perdemos al no medir con frecuencia sobre la paciencia de Dios y al no orar fervientemente para que nuestros corazones y caminos sean hechos conforme a la misma. Con toda probabilidad, la razón principal de que estos escritores hayan dejado de ofrecernos algo, dice el hermano, separadamente sobre la paciencia de Dios, ha sido la dificultad en distinguir entre este atributo y la bondad y misericordia, particularmente esta última, o sea, hablando de la misericordia. La longanimidad de Dios se menciona una y otra vez en relación a su gracia y misericordia, como puede comprobarse en algunos textos que ahorita les voy a dar. O sea, lo que está diciendo aquí el hermano es de que todos los demás atributos y los más, por decir así, los más conocidos, iba a decir populares, pero ciertamente reconocemos la presencia, omnipotencia, omnisapiencia de Dios, ¿no? Y todos los demás atributos que hemos mencionado aquí, como que son más populares, son más conocidos. Y lo que dice el hermano Pingen en realidad es que la paciencia está por todos lados. Como yo les mencionaba acerca del pecado tan tremendo que nos acosa cada día, cada rato, cada instante, en lo que está trabajando de una manera individual contigo y conmigo, ¿no es cierto?
¿Está la paciencia de Dios? Mira, hacemos luego cosas que no recibimos su disciplina o no recibimos un tipo de juicio en nuestra vida, porque la paciencia de Dios es infinita. Y Él espera pacientemente, en primer lugar, ¿sabes qué? En primer lugar, el reconocimiento de ese pecado, y en segundo lugar, tu arrepentimiento. Y pudiera añadirle tu reincorporación a la comunión. Porque cuando nosotros pecamos, miren, en ese momento, no estoy diciendo que perdamos la salvación, pero en esos momentos parece que salimos de la comunión real, de la comunión con el Espíritu Santo y con todos los elementos del cuerpo de Cristo, ¿no? Parece que hay la tendencia de salirse cuando pecamos, pero obviamente el arrepentimiento nos vuelve a incorporar. No estoy diciendo que perdemos la salvación y luego la recuperamos, no estoy diciendo eso. Pero obvio, cuando hay pecado, pues pierdes esa comunión, ¿no? Obvio, cuando hay pecado, Dios no está siendo muy alegre contigo, ¿no? ¿O sí? Para nada. Y hay una tristeza mezclada con la paciencia del Señor que son sorprendentes, ¿eh? Vamos a ver algunos pasajes de la longanimidad de Dios que se mencionan una y otra vez en relación a su gracia y misericordia, como puede comprobarse. Por ejemplo, vayan a Éxodo 34. No sé, no lo tienen esos textos ahí, ¿verdad? Sus hojas. Bueno, pues apúntenlos, mis queridos hermanos. Éxodo 34, 6. Es parecido, por supuesto, al texto central que estamos viendo, que es el Salmo 145, 8, pero es Éxodo 34, 6, dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Vean lo que estoy diciendo: la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él no va a tener por inocente al malvado, por supuesto que no, pero vean, con los que son de Él es sumamente magnánimo o magnánime, no sé, creo que así se dice, en su misericordia para con nosotros. Es sumamente longánime, mejor dicho, en su paciencia. Ustedes saben que hay pecados que puede uno cometer y inmediatamente uno cobra, o sea, viene el resultado de tu error, de tu pecado, ¿no es cierto? Casi inmediatamente. Pero yo me doy cuenta que a veces tarda eso, no viene inmediatamente, como que el Señor nos da la oportunidad de reconocer ese pecado y arrepentirnos, ¿no? ¿No es cierto? Órale, te doy chance para que te pongas a cuentas nuevamente, ¿no? Hay un lapso ahí, no inmediatamente que pecas ya está el Señor disciplinándote, no. Él te tarda un poquito, esperando tu arrepentimiento. Así que, y creo que no un poquito, muchito. ¿Verdad que sí? Como David, un año para que se quiera con él. Imagínense, tanto tiempo que David estuvo pecando, y como si nada, ¿no? Este cuate andaba pero re a gusto, ¿no? Y ni siquiera se daba cuenta, bueno, entre comillas, ¿no? ¿Tú crees que no? Sí se da cuenta de todo lo demás, pero yo creo que internamente se daba cuenta, pero su conciencia la tenía prácticamente cauterizada. Y vamos a hablar algo de la conciencia ahorita en la predicación. Entonces, el Señor es muy longánime en cuanto a
responder inmediatamente a un pecado nuestro. Él no lo hace luego. Ahora, hay veces que sí, hay ocasiones que sí. Luego recoges el fruto de tu pecado. Luego. El Señor sabe en qué momento, ¿no? Vamos a ver Números 14, 18. Prácticamente dice lo mismo, pero en un contexto completamente distinto. Allá el magnánimo, el Señor, o mejor dicho, longánime en su paciencia, y aquí pues también con todo ha sido casi por el pueblo de Israel, Números 14, 18, que dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y creo que también el Salmo 86, 15 dice lo mismo, ¿no? Entonces, noten eso, que la paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia. Es algo que no puede negarse, al menos esta es una manera en la cual se manifiesta frecuentemente. Pero lo que no podemos aceptar es que sean una misma excelencia, dice Pink aquí, y que no pueda separarse la una de la otra, refiriéndose a la paciencia y a la misericordia. Puede que el distinguir entre ellas no sea fácil, no obstante la Escritura nos autoriza plenamente a atribuir a la una lo que no podemos atribuir a la otra, refiriéndose obviamente a la paciencia y su longanimidad, ¿no? Están juntas, están ligadas, están relacionadas, son similares. Y dice ahí, vean lo que dice el puritano, yo les puse lo que dice el puritano Stephen Charnock, definía la paciencia de Dios del modo siguiente: es una parte de la bondad y misericordia de Dios, y sin embargo difiere de ambas. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. O sea, aquí quiero parar un momento para explicar algo de esto. En realidad, el hermano aquí lo que se refiere es de que la bondad pues es posicional, él es bondadoso, pero la benignidad es la acción. Es la acción de su bondad. Entonces ahí está, siendo la bondad más grande, tiene mayor benignidad, o sea, su bondad es tan grande que actúa más, ¿no es cierto?, para con nosotros. Por eso dice, la benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad, y cuanto mayor la bondad, mayor su acción, o mayor su respuesta, o mayor su benignidad. ¿Quién tan santo como Cristo?, dice ahí él, y quién tan manso. La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Y otra vez vuelve a remarcar en el Salmo 145:8, clemente misericordioso es Jehová, lento para la ira. Difiere de la misericordia en la consideración formal del tema, dice. Bueno, la misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia como criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria. La paciencia sufre el pecado que engendró la miseria y da lugar a más. Es difícil entenderlo, el hermanito es... ¿No creen ustedes que es así muy clarito? Dice que difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. Ahí podemos entenderlo, pero luego dice, la misericordia concierne a la criatura como miserable.
la paciencia como criminal. Y lo que me imagino, por supuesto, lo que quiere decir el hermano es que la misericordia concierne a la criatura como miserable, en el sentido de que Dios, o sea, actúa misericordiosamente cuando ve a un miserable, ¿no? Que no merece nada, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Él actúa cuando un pobre miserable ahí, apartado de Dios, obviamente, está sin Dios y sin esperanza, entonces actúa la misericordia. No se refiere a un insulto lo que dice aquí en cuanto al miserable, ¿eh? ¿Quiénes son los miserables finalmente? Todos los pecadores. Así estabas tú, así estábamos todos. Éramos dignos, los más dignos de conmiseración. Y está relacionado. ¿Sí, hermano? En otras palabras, sí, pues por supuesto. Dios tiene misericordia en una criatura que es miserable. Pues sí. Y siendo criminal le tiene paciencia. Exactamente, bien por mi hermanita, ¿eh? Le voy a llevar mis escritos para que me ayude a estudiar. Eso creo. No, está bien. Eso es lo que iba a decir. No estoy diciendo, no estoy dando por su lado. La paciencia como criminal, exactamente. O sea, la paciencia del Señor es tan longánime, tan larga, tan increíble, que pues Él está resistiendo los pecados del mundo, tan solo como eso, ¿no? Ya les dije, se los expliqué desde un principio, resistiendo el pecado del mundo, y son verdaderamente a los ojos de Dios, pues, criminales, ¿no? Sus actitudes, criminales sus pecados, ¿no? Terribles, ¿no? Y él luego concluye: la misericordia se apiada de ella en su miseria, o sea, la miseria del ser humano, y la paciencia sufre el pecado que engendró la miseria y da lugar a más. Les digo, son cosas que él escribe y él las entiende, ¿no? Y las entiende acá muy... Hombre, pero le entran duro el sonido, ¿no? Deberíamos de traer aquí una orquesta fuerte, sí, para estar tocando aquí todos. Bueno, entonces, la paciencia sufre el pecado que engendró la miseria. Creo que se entiende, ¿no? La paciencia de Dios está sufriendo el pecado que engendró la miseria del pecado de todos los demás, y da lugar a más. O sea, en otras palabras, se extiende grandemente su misericordia y su paciencia. Ahora, personalmente, definiríamos la paciencia divina como el poder de control de Dios. El poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. De hecho, esa es la definición clara de la paciencia. Un poder controlado, el poder de control de Dios, haciéndole ser indulgente. O sea, eso es lo que hace la paciencia de Él, es indulgente con el impío, y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Entonces, es fuerte, ¿no? Es fuerte este atributo del Señor, y por supuesto debemos entenderlo lo más que podamos. Lo digo también por mí. Mira, les puse también ahí un pasaje es Nehemías, ¿verdad? Nahum, perdón. Sí, se escribe distinto. Nahum 1:3, leemos: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Estamos viendo, parece que estamos dándole la vuelta a lo mismo, pero... Y luego dice ahí él, acerca de lo cual decía Charnock: los hombres grandes según el mundo son irascibles.
y no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infligen como los de más humilde condición, o sea, abarcando a todos. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. Entonces, lo que está diciendo aquí el hermano Pingen, a diferencia o en contraste con la ira de Dios, que es tardo para la ira, los hombres no. Hasta no es cierto que lo definíamos como el hecho de que somos de mecha corta. Digo, es nuestro lenguaje ahí coloquial, ¿no? Ahí somos de mecha corta, tenemos un carácter bárbaro. De hecho, la paciencia de muchos de nosotros no está bien formulada ni experimentada, puedo asegurarles. Acuérdate que lo que decía yo, ¿no? Tú pides por paciencia y juicio y mejor no, ni ores, ¿eh? Si vas a pedir por paciencia y juicio, Dios va a comenzar contigo. Ay, te pido juicio para... Ay, no, por favor, ni empieces ahí, porque empieza con cada uno de nosotros. Y paciencia, pues Él empieza a trabajar con tu vida, de modo que salga esa paciencia, porque aparte de todo, ya te la dio. ¿En dónde? ¿En qué parte nos dio ya la paciencia? A ver, dígamelo. En la salvación, pero ¿qué es en realidad? La regeneración. Sí, pero es parte, la paciencia es parte de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Ahí está: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Ahí está, paciencia, lo cual todavía trabajamos arduamente con ella, ¿no? Dios trabaja contigo y tiene que poner a veces el dedo en la llaga. Escucha esto, tiene que poner a veces el dedo en la llaga para que ejerzas precisamente esa paciencia. ¿Qué tal? Así que Él está trabajando contigo y conmigo fuertemente. Él sí es paciente. Él sí es paciente. Todo lo contrario. Y luego no leí la otra parte que decía ahí en sus notas. El príncipe que puede dominar sus pasiones es el rey. No solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Obviamente hablando de Dios, ¿no? Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Y entonces esto es para darnos una lección realmente, que si Él puede dominar sus pasiones como el rey, si Él es grande en misericordia, que si puede tardar para revelar su ira hacia los pecadores o hacia el pecado, y tiene toda esa paciencia, nosotros también deberíamos de tener esa paciencia siempre con nosotros. Por eso dice al final, Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. En otras palabras, tanto lo que Él es, también somos nosotros. Creemos que es en este punto que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Entonces, ya les dije que está tratando de separar esos dos puntos, aunque les vuelvo a repetir, van ligados, son sinónimos. Tanto paciencia como misericordia, aunque está más dirigida, ya dijimos, la paciencia para los actos de pecado del ser humano, y la misericordia es en cierto sentido de una manera muy generalizada, ¿no? Para el miserable. Acuérdense que mencioné algo de lo que él escribe, ¿no? El miserable, aquel que no conoce a Cristo, aquel que está sin Dios y sin esperanza, ¿no? Entonces ahí está él mostrando su misericordia, a pesar de que nunca vayas a ser redimido. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que Él hace salir el sol para buenos y malos. Esa es su misericordia.
O sea, aunque no seas cristiano en toda la vida, de todas maneras Dios está proveyendo de lo necesario para nosotros. ¿Se acuerdan que dijimos que era gracia común, no? La gracia común. Él hace salir el sol, tú disfrutas de buena comida, tú disfrutas de tus hijos, de la felicidad, a pesar de que no conozcas a Dios, ¿no es cierto? Disfrutas de un buen tiempo con tu familia, etcétera, etcétera. Bueno, lo que considera el pecador un buen tiempo es otra cosa, ¿eh? El pecador en realidad considera un buen tiempo destramparse, tomar, estar en pecado, andar con mujeres, andar con hombres, lo que sea, ¿no? Es lo que ellos consideran como un buen tiempo. Y obvio, Dios no lo va a respaldar. Pero yo me refiero a las cosas normales de la vida. Disfrutas la comida, disfrutas el sol, el aire, disfrutas este mundo que Dios creó para nosotros. Esa es su gracia común y su misericordia para todos. Pero la paciencia está más enfocada hacia el pecado del ser humano. ¿Se me explicó? ¿O no? Bueno, ok. Hay otra nota ahí abajo, dice, podemos ver entonces algunas expresiones de Dios para con el ser humano en general. Noten esto, en primer lugar, la paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Es lo que yo les decía antes. A lo mejor ya les dije algo y me adelanté al respecto, ¿no? Porque al estudiarlas pues se te quedan algunos aspectos y como que algunas cosas, y como que lo dices, te adelantas en decirlos, ¿no? Como me pasó a mí. Pero no, noten eso. Él soporta graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Y Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. Van ligados también, por supuesto, también eso. De ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina sea traducida como tardo para la ira. Tardo para la ira. Este sí es Nehemías 9:17 y el Salmo 103:8. Entonces, no es que haya, dice aquí el hermano, no es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios, en su sabiduría y voluntad, se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Qué manera de escribirlo, ¿no? Qué manera de expresar su presencia, ¿no? Fíjense otra vez. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios, en su sabiduría y voluntad, se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Otra vez, relacionado, por supuesto, en soportar las graves ofensas sin castigarlas inmediatamente. Entonces, ahí está el Señor aguantando, ¿no? Esa es la verdad, aguantando tanta maldad, ¿eh? Como cuando te dicen, no, aguántame, tranquilo, ¿no? Aguántame. Imagínense, el Señor, no tiene uno que decir nada, pero el Señor tiene toda la paciencia que te puedas imaginar. Dice Pink aquí, hagamos notar en apoyo de la anterior definición que fue a esta excelencia del carácter divino que Moisés apeló cuando Israel pecó gravemente en Kadesh Barnea, provocando la ira vehementemente de Dios. El Señor dijo a su siervo, yo le heriré de mortandad y lo destruiré. O sea, cuando ya estaba hasta el copete, ¿no? Imagínate para que Dios exprese esto,
lo que tenga que hacer el pecador, ¿no? El ser humano. Si Él es longánime, si Él es tardo para la ira, grande en misericordia, imagínate para decir esto, ¿hasta dónde llegaron los pecados que Dios decidió? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, refiriéndose ¿a quién? ¿A Israel? Pobre de Víctor, ha de decir, híjole, todo yo, ¿verdad? Aquí, pues sí, él sabe perfectamente bien de esto, y cuán tercos y testarudos han sido este pueblo, que es un pueblo amado, realmente. Yo los amo, nada más por lo que representan, no por su rebelión y su pecado, pero de veras los amo. Y de eso vamos a hablar también en la predicación. Ya ni me adelanto, porque a lo mejor hasta doy un pasaje aquí y hasta me pongo a predicar de una vez y ya nos despedimos al rato. No, hermanos, tiene que haber ofrenda. No es cierto. Está grabándose, no, ahí lo van a editar. No, no es cierto. No, de verdad lo que más me importa es la edificación de la iglesia, se lo digo de verdad con todo mi corazón. Entonces vean, qué tremendo. Dice, fue entonces que el característico mediador, o sea, refiriéndose a Moisés, apeló, también voy a hablar de eso un poco. Te ruego que sea modificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo de ira, en Números 14, 17 y 18. O sea, en este pasaje él apeló que no respondiera como estaba diciendo. No, Señor, no dejes caer tu ira todavía. Espérate tantito. Cálmate, por favor, Señor. Así pues, su longanimidad es su poder de autosujeción. Es un lenguaje muy amplio, pero por supuesto que es su poder de él mismo controlar esa parte que ya había llegado hasta los límites, esa parte de la ira que había llegado hasta lo máximo, ¿no? Como cuando tus hijos ya dicen, no, ya ahora sí te voy a dar, les estás prometiendo, te voy a dar, y te voy a dar, Eso estaba muy mal, si lo estás haciendo, o si lo hiciste, pues ya que, pero te voy a dar y te voy a... Hasta cuando, ahora sí, chiquito, ven acá, ¿no? Y les das. Desde la primera tienes que darles, y no porque tengas o dejes o pierdas la paciencia, sino más bien porque es tu deber hacerlo, porque es una parte importante de la obediencia de los padres en disciplinar a sus hijos. Pero eso no es juicio, ni es tampoco un derramamiento de ira ahí. Por eso hay que calmarse cuando vas a disciplinar a tus hijos, ¿no? No les vas a pegar con ira, no destruyas dice la Biblia también, por supuesto, en Proverbios, no destruyas a tu hijo, ¿no? La vara es la buena, pero la vara no la tabla esa que venden, no. Agarra una del árbol, de esas buenas que se pueden doblar así bien bonito. No, espérenme, no crean ustedes que me gozo en eso, porque cuando yo le disciplinaba a mis hijos, a mí me dolía más, en serio. Pero yo sí conseguí la vara la normal. ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! Porque no sé lo que dice la Biblia. Dice, qué bárbaro. ¿Sabían qué bárbaro el Señor o qué? No, sí, y ahí hasta en el pantalón les duele. Arriba, si traen pañal también les duele. Es clásico, ¿no? Le das encima del pañal, traen un molote ahí, traen un guante de box ahí adentro, pues ¿qué les va a doler? No, dale con vara, porque Dios nos hizo esa parte
precisamente para eso, sentarnos y para que nos disciplinen. Se marca, bien bonito. Bueno, déjenme decirles por qué. Se marca muy bien, pero se borra muy rápido. Fíjate qué sabio el Señor, Me acuerdo que le quedaba marcado a mis hijos los varazos y yo me ponía a llorar. Pero a la media hora ya no tenía nada marcado. Digo, tampoco le vas a dar con un alambre de púas, ¿verdad? O hasta que reviente ahí la carne, no. Con cuidado. Pero eso sí, no es ira, que quede bien claro. Es disciplina solamente. Lo que estamos hablando aquí es que Dios contrae su ira con aquellos que pecan. O sea, es una autosujeción, dice aquí Pink, y me parece muy sabio, ¿no? Ahora vean ahí, además en Romanos 9:22 dice, leemos, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, o sea, también eso significa paciencia, los vasos de ira preparados para muerte. Este pasaje es muy interesante, lo vamos a enseñar más adelante en Romanos. Pero Pink lo que dice, si Dios rompiera inmediatamente sus vasos reprobados, su poder de dominio propio no sería tan notable. Entonces, vean que soportó con mucha paciencia o mucha mansedumbre. Al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo sin castigarla, queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. Es verdad que el impío interpreta su longanimidad de manera muy diferente, y quizá aquí estamos interpretando su longanimidad de manera a nuestro propio entendimiento, y por supuesto aún el propio hermano Pink lo está interpretando a su manera, en su forma, lo que él entiende. Y yo puedo asegurarles que está mucho más allá de lo que apenas entendemos, La Biblia nos da los parámetros correctos, que quede bien claro, pero en cuanto a su interpretación, a veces no somos tan exactos. ¿Por qué? Pues porque es la mente de Dios, ¿no? Y nuestra mente finita, pues a veces no alcanza a comprender en su totalidad lo que Él quiere decirnos. Y yo puedo asegurarles que podemos seguir predicando de lo mismo. De hecho, yo he predicado algunos versículos aquí repetidamente y aún todavía hay mucho que sacarle. Muchas cosas que Dios nos quiere decir. Entonces, a veces no lo interpretamos como debe ser, y esta parte de su paciencia no la hemos entendido realmente. Y les vuelvo a decir, como dice en Eclesiastés 8:11, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal, pero no luego responde el Señor. Y la prueba está en que va a haber un día de juicio, ¿no? El juicio final. Ahí está la prueba. Estaba yo leyendo algunos comentarios del tribunal de Cristo y del juicio de Dios, o del juicio de Cristo, como lo quieran ver. Son dos aspectos muy diferentes, porque pareciera que el tribunal de Cristo es para también un cierto tipo de castigo. No lo es. El tribunal de Cristo es distinto porque es especialmente para los creyentes, donde vamos a ser recompensados de acuerdo a tus obras, a las obras que hayas desarrollado, sea para bien o sea para mal. O sea, tanto buenas como malas van a ser evidenciadas en aquel día. Todos los creyentes verdaderos. En cambio, los impíos
van a enfrentarse directamente al juicio del gran trono blanco. ¿Se da cuenta? Y si se van a enfrentar al juicio delante del gran trono blanco, muchos de ellos, les puedo decir, que no, obviamente la mayoría, no, Dios no les pagó en vida lo que ellos sembraron, sino que hasta el juicio final, entonces Dios va a obrar terriblemente contra ellos, lo cual significa que su paciencia, fíjate desde dónde a dónde abarca, ¿no? Tanto ha aguantado, lo que dice aquí es notoria su potencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte. A eso se refiere. Hay tanta gente ahí que camina de una manera tan normal y mira a tantas personas que les hemos hablado del Señor, les hemos hablado de Cristo, les hemos hablado de su vida de pecado y que no se ha arrepentido, no se ha entregado. Y pareciera que nosotros también nos mordemos las uñas y estamos diciendo: Señor, ¿hasta cuándo esta persona se va a entregar? No sabemos. Ahí está otro misterio. ¿Quién sabe? Tampoco podemos decir: no, ya de plano, ya nunca, este se va a ir al infierno. No podemos decir eso. Cuando hay parámetros, escuchen esto, hay parámetros para discernir en un momento determinado, cuando realmente te das cuenta que las personas no tienen remedio. ¿Cuándo? Nomás tengo una, cuando hay blasfemia contra el Espíritu. ¿Sí entendimos? Blasfemia contra el Espíritu. O sea, ya son reos de juicio eterno. Obviamente hay otros parámetros en Hebreos, cuando habla de que los que han pisoteado la sangre de Cristo, imagínate nada más, todas estas personas que han pisoteado lo que Dios les ha ofrecido. Dicen tan solo en Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y están seguramente pensando en alguien, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya se acabó, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No sabemos quiénes son, pero seguramente hay muchos por ahí. Bueno, vamos a parar de aquí. Hay muchas cosas bellas que tenemos que conocer, seguir conociendo. Cuando sea esto aparenta ser pues algo fuerte, terrible para nosotros, pero es algo bello porque estamos conociendo a nuestro Dios, al Todopoderoso, al Padre de las luces. Estamos conociéndolo, y qué mejor con los atributos de Dios, ¿no es cierto? Ok, vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para el servicio de esta mañana. Eterno Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te pedimos también que esa paciencia en nuestra vida pues siga siendo trabajada, sigas trabajando con nosotros para evidenciarla, Señor. No importa si tenemos que pasar por una etapa difícil, así como tú eres de longánime, Señor, longánimo, pues tú también, Señor, nos das la oportunidad de ejercerla cuando menos un poco, porque te tenemos a ti en nuestra vida, porque tenemos al Espíritu de Dios, porque estás con nosotros. Prepara nuestro corazón para recibir el servicio de esta mañana, Señor, y podamos alabarte y glorificarte, porque te lo pido en nombre de Cristo. Amén, Señor.